tratando de hacer los videos de una forma más espontánea. Mientras estamos cuidando a Ahsoka. Hay dos películas como tal, Poor Things y Barbie. Dos películas que tienen un montón de cosas en común y que expresan en algún punto la necesidad de la liberación femenina del yugo patriarcal, de la misoginia e incluso en algún punto de la esclavitud física, de la esclavitud psicológica, incluso de la esclavitud social. ¿Qué importa a la gente? No es Meg, tu dulzura bonita, lo que más te importa. ¡Basta! ¿No lo es? Yo soy Dani Divagues. Hola, ¿qué tal? Por ahí la Perles me regañó con el video pasado que grabé la noche de la operación de Ahsoka. Temo competir contra canales mucho más grandes, con más experiencia. Se siente ser como todos los demás. No es algo peculiar. Pero pues aún así pues, tengo mis áreas de conocimiento y también tengo mis opiniones. Como hombre, entrarle al tema del feminismo o a la opinión que uno tiene del feminismo, pues siempre es arriesgado. Y soy de la idea también de que como hombre es más el guardar silencio y escuchar y aprender. Si cada lugar fuera igual a esto, los hombres no se sentirían indeseados. Eso no significa que uno no pueda manifestar su opinión, que uno no pueda tener la oportunidad de intercambiar puntos de vista. No viene de un lugar como de tratar de tener la razón, mucho menos de aleccionar. Sencillamente hay una circunstancia pues, que parte de algo muy, desde mi opinión, superfluo, que es la no nominación de Margot Robbie y Greta Gerwig como actriz y directora de la película de Barbie en los premios Oscar de 2024. Ese es el pretexto, es el punto de partida, pero realmente no siento que sea el trasfondo real, al menos de lo que a mí me interesa hablar. Creo que hay cosas más profundas. Creo que las dos películas hablan de maneras muy distintas de eso. En sus similitudes está que ambas son de alguna forma comedias fársicas. Están estableciendo un retrato del mundo, exagerando las cosas que el propio mundo es, en contextos bien diferentes. Primero, Barbie pues es una alegoría, se supone, a los tiempos actuales y al contraste entre el mundo de juguetes de Barbieland y el supuesto mundo real, que pues tampoco es una copia exacta de nuestro mundo real. Sigue teniendo estas exageraciones, cosas que sí existen pero llevadas al extremo. En cambio, Poor Things es la adaptación de una novela. Retrata una época distinta, un contexto también social diferente. Tiene cierta vigencia aún con cosas que pasan ahí, como que hoy en día todavía sucede. Tenemos por un lado una directora, Greta Gerwig, y tenemos por el otro lado al director Yorgos. Por ahí leí un par de comentarios que tenían que ver con que Barbie tenía de alguna forma o bien mayor validez o más relevancia por ser dirigida por una mujer y era una película feminista, quizás básica a lo que entiendo, eso es lo que he leído, lo que he escuchado. Yo no sé mucho qué es feminismo básico, qué es feminismo complejo, no me voy a meter ahí. ¡Óyeme, pedazo de muchacho! Pero que Poor Things, al ser dirigida por un hombre, tenía como esta perspectiva, ¿no? O bien, al partir de la historia de abuso de una mujer a manos de un científico loco, pues tenía como una connotación distinta y por ende no era del todo feminista. Poor Things es una novela escrita por un hombre, Alasdair Gray, un escritor escocés que por cierto ya falleció en el año 2019. ¿Sería imposible para un hombre escribir sobre el feminismo? ¿Tener ideas feministas? ¿Valdría menos un pensamiento feminista y de liberación femenina por el hecho de ser escrito por un hombre? No sé las respuestas, honestamente. En mi opinión, siempre que sea en el camino de la liberación, de la equidad y de la superación, de la conciliación, no me parece que carezca de validez sus ideas solo por el hecho de ser hombre. Por supuesto, lo dije hace rato, pienso que el papel primordial de los hombres en este tema es quedarnos callados, escuchar y aprender. Hay cosas que no se pueden cambiar. Sí, las hay. Insisto, eso no significa que un pensador pueda dejar de hacer aportes solo por su género. Aquí tendría todavía más relevancia la actuación y que además tiene el papel de productora Emma Stone en esta película para tener un retrato que sí establezca un discurso, para mí, feminista. ¿Habrá algún truco aquí? Vale más o vale menos que el de Barbie, yo no creo que ese sea el tema. Porque las dos películas yo las podría ver un montón de veces y me parecen películas muy dignas, de mucho valor técnico, de mucho valor incluso artístico, habiéndome gustado más a mí Poor Things. Ahora,
Si nominas a Yorgos Lanthimos, no nominas a Greta Gerwig. Si nominas a Emma Stone, no nominas a Margot Robbie. Ya habíamos dicho en el video pasado, si no lo han visto por aquí va a estar. Los Oscars no son un parámetro para mí objetivo del valor de una película, mucho menos que realmente califique la trascendencia del trabajo de una directora, director, actriz o actor. No me lo parece. Habría que tomar en cuenta que son 10 nominaciones para mejores películas, pero en todas las otras categorías son solo 5. Es imposible que se nomine a todos, aparentemente. ¡Estuvimos tan cerca! Por ahí se pudo haber hecho una excepción y haber tenido 6 actrices y haber tenido 6 nominaciones a dirección para incluir a Greta Gerwig. No me parece que eso hubiera sido tan grave. Por ahí se reescribe el guión de los premios y ya. Mi atención va a estar aquí, en la pantalla. Maldita sea, voy a tener que cortar. Aquí Dani Divagues desde la edición. Mira, me brinqué el eje. En lo que sigue voy a hacer una comparativa entre las nominaciones de Poor Things, Barbie y Oppenheimer. Ahora sí, esto ya va en serio. Las rayitas las vamos a poner en negro para no hacer más bola. Entonces, en la primera categoría, la primera para Barbie. Sí está Oppenheimer y está Poor Things. Bien. Segunda categoría, tristemente no está Barbie, no está Greta Gerwig, pero sí tenemos a Yorgos y obviamente tenemos a Christopher Nolan, a quien creo que se la van a dar. Se la merezca o no, eso no es, ya, insisto, tema de los premios. Se la dan a quien les conviene dársela. Ahí se interprete como quiera. En Mejor Actriz, solamente Poor Things. Muy bien. En Mejor Actor, tenemos solamente a Cillian Murphy. Muy bien, 3-3. En Actriz de Reparto, tenemos a Oppenheimer y tenemos para Barbie. América Ferrara también lo hizo muy bien. Ahora, en Actor de Reparto para Barbie. Quiero hacer mención del valioso comentario que hizo en sus redes el actor Ryan Gosling, manifestando que no había Ken sin Barbie y no había Barbie sin Greta Gerwig. Esto sobre la omisión de las nominaciones de estas talentosas mujeres. Y tenemos a Mark Ruffalo. Y aquí están las 3. Ya la quinta para Oppenheimer en la figura de Robert Downey Jr., a quien seguramente se la van a dar. Acá en guión no está ninguna de las 3. Las 3 se consideran películas adaptadas. Y acá están otra vez las 3. Tony McNamara para Poor Things, su quinta nominación. La sexta, claro, por supuesto, Greta Gerwig. Y Noah Baumbach para la peli de Barbie. El largometraje internacional, largometraje animado, largometraje documental no aplica. Acá nada más tenemos la séptima para Oppenheimer por fotografía y la sexta para Poor Things. No está Barbie, que me parece que pudo haber estado. Mejor edición, otra vez tenemos Poor Things y Oppenheimer. Diseño de producción, aquí sí tenemos para Barbie, novena para Oppenheimer y tenemos la octava para Poor Things. Muy bien, tin, tin, tin. Maquillaje y peinado, tenemos la décima para Oppenheimer y tenemos la novena para Poor Things. Muy bien. En sonido solamente tenemos, de las que estamos contando, a Oppenheimer, esa sería la 11ª, nada más. Efectos visuales, no tenemos a Oppenheimer, aunque podrían haber estado porque sí hubo, aunque el señor diga que no. Ahora, diseño de producción para Barbie, la 12ª para Oppenheimer y la 10ª para Poor Things. Y en canción original, aquí es donde se acerca Barbie con 2. No, aquí no está ni Oppenheimer ni Poor Things. En banda sonora, aquí raro que no esté Barbie, ya lo dijimos, pero sí está la 13ª para Oppenheimer y la 11ª para Poor Things. Las conclusiones van a ir en off. Aunque Oppenheimer tenga 13 nominaciones, no significa que sea mejor película que Barbie o Poor Things, tampoco que sea más relevante. Pero ya sabemos cómo son los Oscars y seguramente premiarán más a lo que represente el orgullo americano que a algo que trate como de progresar en los discursos como la liberación femenina en cualquiera de las dos películas de Barbie y Poor Things. Por último, no creo que sea útil decidir qué película es más feminista, más bien qué película resuena más con cómo ves al mundo y cómo te gustaría que fuera. Recuerda que el cine es para encontrarnos, no para separarnos. Yo soy Dani Divagues, esto es Colecciones y Divagues, nos vemos en la próxima.